Continuamos con la jornada porque vamos un poquillo ya pillados de tiempo. Alejandro, discúlpanos habernos comido un trocito de tu ponencia. Esperemos agilicemos un poquito ahora para continuar y terminar en hora. En la siguiente ponencia, como veis, todos conocéis a Alejandro, nuestro Alejandro, de ACU, de la Junta Directiva, que trabaja con nosotros a brazo partido en sacar adelante todo este tipo de proyectos, creo que tan importantes para nosotros. Nos va a dar una ponencia sobre nuevos tratamientos y dianas terapéuticas. Esto os va a sonar un poco más, porque ya lo venimos reiterando, pero creo que estamos en un momento en que es algo que es importante y que tenemos que seguir aclarando y seguir asumiendo y seguir conociendo. Te dejo que te presentes tú mismo, porque todos te conocen, y gracias por también participar con nosotros en esta jornada. Vale, muchas gracias. Gracias, Julio, por las palabras. Bueno, pues yo soy Alejandro. Yo tengo colitis ulcerosa y, bueno, soy miembro de ACU España y también formo parte de la comisión ejecutiva de ACU España. O sea, soy miembro de ACU Extremadura y miembro de la comisión ejecutiva de ACU España. Yo, pues bueno, hoy me he puesto la chaquetilla, como dicen en MasterChef, de investigador, aunque bueno, los investigadores, como decía Ignacio, siempre llevamos la chaquetilla de investigador puesta, independientemente de la situación en la que estemos. Yo trabajo en Lisboa, estoy haciendo un postdoctoral allí y, bueno, pues os voy a hablar voy a hacer una pequeña revisión sobre tratamientos y dianas terapéuticas que se están utilizando y lo que está viniendo. No sé si hay un puntero. Ay, perdona. Bueno, lo puedo presentar desde aquí. Sí. Ay, perdón. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, voy a explicar qué es una diana terapéutica. Una diana terapéutica puede definirse como el lugar del organismo donde un fármaco ejerce su acción. Aquí, como podéis ver en la imagen, pues tenemos la diana, es una célula del sistema inmune, tenemos la pistola dirigida hacia una célula del sistema inmune que, bueno, en el caso de enfermedades autoinmunes, pues sería una de nuestras dianas terapéuticas. La mayoría de las dianas terapéuticas, cuando vamos a nivel molecular, son lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y, bueno, pues en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, las dianas terapéuticas suelen ser componentes del sistema inmune o agentes inflamatorios. El tratamiento farmacológico convencional en la enfermedad inflamatoria intestinal se basa principalmente en aminosalicilatos con acción antiinflamatoria, corticosteroides como potentes inmunosupresores y antiinflamatorios, inmunomoduladores y antibióticos en caso de inflamación e infección. Para continuar, bueno, pues me gustaría explicar un par de conceptos a nivel de farmacología, que son las definiciones de fármaco y receptor. Un fármaco es cualquier sustancia que produzca un cambio en la función biológica a través de sus acciones químicas. La molécula del fármaco puede interactuar con un receptor como un activador o como un inhibidor. Y un receptor sería la molécula del sistema biológico que desempeña una función reguladora. ¿En qué se basa la reactividad entre un fármaco y un receptor? Pues existen unas fuerzas químicas o enlaces y los tipos de enlace pues serían covalentes, electrostáticos o hidrófobos. La forma del fármaco también modula la reactividad entre un fármaco y un receptor. La forma del fármaco debe ser tal cual
que permita la unión con el sitio del receptor mediante enlaces. Y lo ideal es que la forma sea complementaria a la del sitio del receptor, como una llave con su cerradura. Aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de una llave que va a abrir una puerta, se encaja perfectamente con la cerradura para poder abrirla. Y aquí en la zona derecha, pues muestro una proteína, una enzima, glucosa 6-fosfatasa, que reacciona con sus ligandos debido a que se encajan perfectamente al centro activo de la proteína de la enzima. Yendo un poco más allá, ¿qué diferencia hay entre fármacos químicos y biológicos? Como he comentado anteriormente, en la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos diferentes tipos de fármacos, algunos químicos y otros biológicos. Pues bien, aquí en la imagen muestro la comparación de paracetamol, que es una molécula química, frente a la insulina. Tendremos paracetamol y insulina, que es un fármaco biológico. El paracetamol, como molécula química desarrollada artificialmente, presenta una estructura mucho más simple que la insulina, que es un fármaco biológico basado en proteínas. Los fármacos biológicos, si miráis la diferencia, esas son las estructuras químicas de las dos moléculas, los biológicos son moléculas mucho más mayores, o sea, son mayores y más complejas que los medicamentos químicos tradicionales. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues tenemos fármacos químicos, como pueden ser los aminosalicilatos, corticoides y acetoprina, etc. Y en el caso de biológicos, pues tenemos anticuerpos. El tratamiento de la enfermedad con biológicos. Pues bien, la legislación europea define fármaco biológico como un fármaco que contiene una o varias sustancias activas de origen biológico. Los fármacos biológicos son moléculas de gran tamaño formadas por proteínas que son producidas por organismos vivos. Un caso que se conoce desde hace mucho tiempo es el caso de la insulina. Este hecho condiciona que las características y las propiedades de estos fármacos estén estrechamente ligadas a su proceso de producción. Para poneros un ejemplo muy sencillo, pensad en el vino. Anteriormente, me refiero hace muchos años, pues el vino, me refiero, como sabéis, se produce por procesos de fermentación. Y dependiendo de las levaduras que hay en el vino y de las condiciones del entorno, pues había años que habían vinos que eran mejores, otros peores. Pues en el caso de los biológicos, me refiero, sería un poco parecido. Pero haciendo un poco un trasvase de ¿cómo decir? Una similitud entre los dos modelos. Desde las vacunas, que son los medicamentos biológicos más antiguos, la insulina humana para la diabetes, hasta los anticuerpos monoclonales de segunda generación, las terapias biotecnológicas han beneficiado hasta ahora a más de 350 millones de personas en el mundo. Muy bien, aquí llevamos un montón de tiempo hablando sobre el TNF, anticuerpos anti-TNF, pero ¿qué es el TNF? Pues bien, voy a hablar un poquito sobre esta molécula. El primer biológico para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria fue el anticuerpo anti-TNF. ¿Y qué es el TNF? Pues bien, el TNF es la abreviatura de una proteína que se le denominó como factor de necrosis tumoral. Y es una proteína que se identificó originalmente como un elemento presente en el suero de la sangre en animales a los que se le inyectaba endotoxina bacteriana. La endotoxina es una proteína de una molécula de la pared bacteriana que produce inmunoreactividad. Y en estos experimentos lo que se vio es que en animales o pacientes expuestos a endotoxina, pues había un incremento de esta molécula TNF. Hasta la fecha hay hasta 20 tipos diferentes de TNFs que pertenecen a una superfamilia de la cual se han identificado hasta 21 tipos diferentes de receptores. Y algunos miembros de la familia tienen diversos efectos biológicos, incluyendo inducción de apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular, existen dos. Una es la necrosis
que es una muerte celular no programada, y la otra es la apoptosis, que es un tipo de muerte que es muerte celular programada. Pues bien, me refiero, estos tienen efectos diversos, incluyendo la muerte celular, promover la supervivencia celular, también se ha visto, dependiendo del tipo de celular, y la regulación del sistema inmune. ¿Quién descubrió el TNF, este factor tan interesante? Pues fue Bruce Alan Bettler, que fue Premio Nobel en Medicina y Fisiología en el año 2011, por sus descubrimientos concernientes a la actividad de la inmunidad innata. El otro galardonado fue Ralph Steinman, por su descubrimiento de las células dendríticas y su papel en la inmunidad adaptativa. Pues bien, Bettler es conocido principalmente por ser pionero en estudios de los mecanismos moleculares y genéticos asociados a la autoinmunidad. Él fue el primero en aislar en ratón un factor génico de necrosis tumoral denominado factor alfa-TNF y en demostrar su potencial antiinflamatorio, probando su importante función en la ruptura de la inducción de las endotoxinas por parte de las células tumorales. Para que os hagáis una idea, me refiero al principio, cuando se descubrió esta molécula, se pensaba, me refiero, que iba a ser la cura para el cáncer, pero realmente se vio que no, me refiero, que tiene otros, que realmente cuando empezaron a hacer ensayos clínicos con esta molécula, me refiero, se vio que tiene, me refiero, que tiene otras funciones. El TNF. ¿Quién produce el TNF? Pues son macrófagos, células dendríticas, linfocitos, pero células del sistema inmune y hepatocitos, y actúa principalmente sobre endotelio vascular. Pues el TNF, estábamos hablando antes sobre el ligando y receptor, el TNF sería un ligando para receptores, y en este caso habrían dos. En el caso del TNF-alfa, receptor el de TNF1 y receptor de TNF2. Aquí muestro la estructura del receptor con el ligando, que es la molécula de TNF. Pues bien, este diapositivo muestra parte de la señalización intracelular del TNF-alfa. Esta diapositiva lo he puesto para mostraros un poco la complejidad y la forma de que una única molécula produce una completa cascada de señalización a nivel intracelular. La molécula de TNF se liga a su receptor, que está en membrana plasmática, y una vez ligado produce una cascada, una serie de interacciones a nivel intracelular muy compleja que conllevan, dependiendo del tipo celular, pues a muerte celular, proliferación o diferenciación celular. Y me refiero, las dianas a nivel de orgánulo intracelular pues son de diferentes tipos. La mitocondria, que es la fuente de generación de energía a nivel intracelular, o el núcleo, que es donde se encuentra el material genético. ¿Cómo actúa el factor de necrosis tumoral en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues bien, esto es una imagen, una diapositiva, un esquema de un modelo de ratón que es en el que se ha modificado genéticamente y que sería sensible a una infección. Es un modelo de lesión inmunoinflamatoria. Pues, en ratones normales, me refiero que sería un modelo de personas normales, básicamente, o no un modelo, simplemente sería la comparación, pues en personas normales, ante una pequeña infección o exposición a elementos patógenos que puedan haber en el intestino, pues el organismo, me refiero, actuaría pues normal, me refiero, interactuaría con estos elementos y me refiero, no habría ningún daño. Sin embargo, en personas o en modelos genéticamente predispuestos se produce una liberación mantenida de mediadores inflamatorios. Por ejemplo, aquí tenemos células dendríticas y células T reguladoras, que son células del sistema inmune, que producirían estas moléculas llamadas TNF, que producirían la muerte celular a nivel de diferentes células del intestino y a su vez interaccionando también con elementos patógenos del intestino. Bueno,
Pues ahora pasamos al siguiente paso. ¿Cómo funcionan estos anticuerpos anti-TNF que muchos de vosotros, estáis siendo tratados con esto? Pues muy sencillo. Aquí tenéis el receptor, el factor de necrosis tumoral, y lo que hace el anticuerpo anti-TNF es atrapar. Atrapa este ligando, lo atrapa, y toda la cascada de señalización celular que os he mostrado anteriormente queda bloqueada, con lo cual se bloquea la acción. El anticuerpo TNF actúa como una trampa. Coge el TNF y impide que éste funcione. Bueno, pues el primer anticuerpo anti-TNF que se conoce fue creado, es el infliximab. Aquí muestro la estructura en 3 dimensiones del anticuerpo ligado al TNF. Lo que hace es, el anticuerpo atrapa, coge el TNF. Y bueno, como todos los anticuerpos, pues en los anticuerpos hay un fragmento constante y un fragmento variable, que es el que da la especificidad de unión a diferentes moléculas. Ahora, después de que la patente para infliximab pues caducara, pues se han desarrollado biosimilares. Como hemos comentado anteriormente, pues los medicamentos biológicos son muy sensibles al proceso de generación de esos anticuerpos. Pero bueno, no tiene tampoco por qué ser así, pero muchas casas comerciales lo que hacen es producir el TNF ligeramente modificado. Por ejemplo, me explico. Aquí tenéis el caso del infliximab, en el cual, tenemos una región constante, que viene de humanos, y una región variable que proviene de ratón. En el caso de biosimilares como adalimumab o golimumab, tanto la región constante como la región variable se han generado a partir de secuencias humanas. Y luego, tenemos otro caso, que es el de certolizumab, en el que al anticuerpo se le ha introducido una pequeña modificación, que es una incorporación de polietilenglicol. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hacen estas modificaciones? Pues estas modificaciones se hacen, muchos de vosotros sabéis que después de tratamiento con anti-TNFs durante cierto tiempo, durante años, pues estos van perdiendo eficacia, porque el propio sistema inmune va actuando frente a estos anticuerpos. Lo que se hace es, en el caso del infliximab, en un principio se pensó que, vamos a hacerlo un anticuerpo en el que las dos cadenas sean humanas para evitar la inmunoreactividad. O en el caso de certolizumab, pues añadir una molécula de polietilenglicol que impida la interacción del resto del sistema inmune con este anticuerpo. Voy a enseñar un par de diapositivas a nivel clínico. Pues en el caso de infliximab, adalimumab, que sería uno de los biosimilares, o el golimumab, se ha visto, en el caso de adalimumab sería estos dos, en el caso de producir anticuerpo enteramente con secuencias de humanos, se ha visto que realmente produce hay una disminución de remisión clínica comparando con el anticuerpo generado con la quimera. La quimera es una mezcla entre una proteína con dos especies diferentes. El caso de este es ratón y humano. Por lo tanto, me refiero realmente, sí, son anticuerpos, anti-TNF, pero se está viendo que hay diferencias entre ellos. Y realmente la quimera ratón humano, es más eficaz a nivel de remisión clínica, pero también a nivel de respuesta clínica. Un par de conceptos que no he comentado. Remisión es la atenuación o desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de la enfermedad, y la respuesta clínica, el efecto en los parámetros clínicos de un fármaco sobre una patología. Cerramos, pasamos la cortina y vamos a hablar ahora de nuevas dianas que no son TNF.
vamos a hablar de integrinas. ¿Qué son las integrinas? Pues las integrinas son una familia de glicoproteínas que participan mayoritariamente en la unión de células con la matriz extracelular, aunque hay algunas que también participan en la unión célula-célula. En la enfermedad inflamatoria intestinal se han desarrollado dos anticuerpos frente a integrinas, que son la subunidad alfa-4 de las integrinas y la integrina alfa-4 beta-7, que se expresa mayoritariamente en linfocitos T colaboradores que migran al intestino. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las integrinas? Pues bien, las integrinas, pues bueno, en la migración de linfocitos hacia la mucosa del intestino es un paso fundamental en el inicio de la inflamación y perpetuación de la enfermedad inflamatoria intestinal. El bloqueo selectivo de la adhesión de las moléculas que participan en este proceso se puede lograr mediante el uso de anticuerpos monoclonales antiintegrina. Aquí tenemos los linfocitos, que tienen una especie de... Aquí, el que haya creado este esquema, me refiero, pues lo ha creado indicando como una especie de cabellos. Aquí estaría el receptor, que ayudaría al anclaje entre los diferentes tipos de células. Los anticuerpos lo que harían serían unirse a estas moléculas, evitando la interacción entre células, linfocitos y células endoteliales. Anticuerpos que hay ahora mismo en el mercado. Pues tenemos natalizumab, que su uso en pacientes con enfermedad de Crohn fue aprobado en enero de 2008 fuera de la Unión Europea. En España este anticuerpo se recomienda para pacientes con esclerosis múltiple y es un fármaco bien tolerado que se emplea para la inducción y mantenimiento de la remisión de la enfermedad. A pesar de ello, su uso se encuentra limitado debido a la leucoencefalopatía multifocal progresiva que produce como efecto secundario a nivel neurológico. Este fármaco lo he puesto ahí porque, bueno, realmente sí que está comercializado en España y ante casos extremos, puede ser que alguno de vosotros seáis tratados con este anticuerpo ante la no disponibilidad de otros fármacos que hayan funcionado. El otro caso es, el anticuerpo antiintegrina es vedolizumab, que es seguramente muchos de vosotros estáis siendo tratados con él y es vendido por Takeda. Fue aprobado en mayo de 2014 como herramienta para inducir y mantener la remisión en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal moderada y severa que habían sido sometidos a intentos fallidos con terapias convencionales. Esto es, pues si has sido tratado con infliximab y tu tratamiento no ha funcionado, en estos pacientes se ha testado el vedolizumab. Los estudios muestran la eficacia de este fármaco frente a la enfermedad inflamatoria intestinal con un alto porcentaje de inducción de remisión y mantenimiento. Y se está analizando si el tratamiento con vedolizumab produce el mismo efecto secundario que produce natalizumab a nivel neurológico. En principio, vedolizumab es una buena herramienta alternativa para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo funciona vedolizumab? Pues igual, o muy parecido, no igual, pero muy parecido a natalizumab. Lo que hace el anticuerpo es ligarse al receptor, impidiendo la interacción entre los diferentes tipos celulares. Aquí tenemos la célula y cuando el ligando encuentra el receptor, se produce la interacción. Cuando está el anticuerpo, se bloquea la interacción. Voy a mostrar algunos datos a nivel clínico, en los cuales, por ejemplo, en el caso de natalizumab, se ha visto que la remisión clínica alcanza un 75%, entre 70 y 75%. Son 3 casos diferentes y este estudio muestra el efecto frente a placebo. En el caso de vedolizumab, esto es, como indica la diapositiva anterior, pacientes que tratados con otro tipo de tratamiento, por ejemplo, infliximab, que ha dado negativo, los pacientes se tratan con vedolizumab y se ha visto que en estos pacientes se produce una remisión de hasta el 31%. Y en estos que se produce la remisión, hay un mantenimiento del 50%.
Otro tipo de diana terapéutica no TNF, pues son las interleucinas. Las interleucinas son proteínas que actúan como mensajeros químicos a corta distancia y son sintetizadas principalmente por leucocitos. Su principal función es regular los eventos que atañen a las funciones de células del sistema inmunitario. Aquí tenemos dos células del sistema inmune, macrófagos, y células dendríticas que ante la presencia de microorganismos generan interleucina 2. La presencia de interleucina 2 en el torrente sanguíneo produce, o la presentación de esta molécula produce pues, una cascada de señalización entre diferentes células que produce el aumento de la actividad citotóxica, estimulación de secreción de otros factores, activación de macrófagos y muerte de microorganismos fagocitados y lisis de células infectadas. El anticuerpo en enfermedad inflamatoria intestinal ante interleucina 12 es ustekinumab, que es el diana terapéutica para interleucina 12 y 13, y está en fase de comercialización. Ahora voy a hablar de nuevos tratamientos que no son tanto nuevos tratamientos. Voy a hablar de prebióticos y probióticos. El intestino humano es el hábitat natural de una población numerosa de microorganismos y dicha población está formada por una serie de especies que se adquieren al nacer, como comentaba el profesor Ignacio, al nacer y colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal. Hay otras que se ingieren a través de alimentos y que transitan temporalmente por el tubo digestivo. Y entre todas estas especies de bacterias existe una relación de simbiosis con el hospedador humano, una interacción entre el microbioma y las personas que lo tienen, claro. Las principales funciones de la microbiota normal se pueden dividir en 4: metabólicas, protectoras, inmunológicas y tróficas. Y es en la afectación de estas funciones en las que se basan las diversas teorías que relacionan la microbiota normal con el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que se han mostrado cambios en microbiota intestinales, tales como la aparición de bacterias patógenas en personas con enfermedad inflamatoria intestinal, cambios en la población de bacterias comensales y una reacción anormal a dichas bacterias. Bueno, aquí muestro dos esquemas, el de una persona normal, en el cual está la luz del intestino, una capa mucosa, células epiteliales y vasos sanguíneos. En la luz tendríamos bacterias comensales y bacterias patógenas. Ante estas bacterias, bacterias patógenas, el intestino reaccionaría y existe una continua interacción con la microbiota, pero no hay ninguna reacción inflamatoria. Importante como hay una reacción inflamatoria, pero no del tipo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en los que se ha visto que hay un aumento de células patógenas y esto produce una cascada de señalización que conlleva inflamación y, inflamación. Los probióticos, ¿qué harían? Pues son microorganismos vivos específicos que cuando se ingieren en cantidades suficientes pueden promover la salud del huésped. Pues en este esquema muestro elementos patógenos y probióticos. ¿Qué acontecería? Pues los probióticos producirían agentes antimicrobianos, habría una destrucción de receptores de toxinas presentes en células epiteliales los probióticos, si se ingieren en suficiente cantidad, colonizarían el intestino, la luz del intestino, por exclusión competitiva. Y esto conllevaría, ¿cuáles son algunos de los beneficios de probióticos? Producción de ácidos orgánicos, intensificación de la función barrera del intestino e intensificación de la secreción de anticuerpos. ¿Qué diferencia entre probióticos y probióticos? Pues como estábamos comentando anteriormente, probióticos son microorganismos que se ingieren. Los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento de bacterias y promueven la actividad metabólica
de un número limitado de bacterias beneficiosas para el huésped. O sea, los prebióticos lo que hacen es potenciar bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Además, los prebióticos pueden aplicarse también para mejorar la supervivencia y la acción de bacterias probióticas ingeridas. En comparación, probióticos y prebióticos presentan considerablemente menos evidencia clínica para la terapia en enfermedad inflamatoria intestinal. Eso significa que hay menos estudios, pero sin embargo existen varios suplementos alimenticios como germinados de cebada, planta gobata u oligosagáridos de soja que podrían proporcionar algún beneficio en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa o en remisión. Pero obviamente se necesitan más estudios. Hay una evidencia, o sea, parece que sí que producen una protección, pero es necesario realizar más estudios científicos. Otra terapia alternativa sería el trasplante de heces. Bueno, esta diapositiva la he puesto porque, bueno, este protocolo, me refiero, ya llevamos hablando de esto, ya yo, por lo menos desde que llevo aquí en la asociación, 4 o 5 años. Parece que hay algunos estudios, me refiero en Barcelona, en algunos hospitales, y parece que está dando buenos resultados, pero parece que como que no termina de aquello de tirar para adelante. No sé realmente cuáles son los motivos. Ahora intentaré un poco discutir con vosotros a ver cuáles pueden ser. En este tipo de tratamiento, ¿qué acontecería? Pues bueno, en el trasplante fecal, heces de un donante sano se utilizan para reemplazar la microbiota intestinal de un paciente receptor. Las heces se mezclan con una solución salina y se ponen en un colador y pueden ser congeladas. O sea, no es necesario que cuando se vaya a realizar este procedimiento estén tanto el donador como el receptor presentes, se pueden congelar. La materia fecal se puede aplicar en el intestino delgado a través de un tubo por la nariz o boca o profundamente en el colon por medio de colonoscopia. Y los enemas son populares para tratamientos en el hogar, pero solo llegan al extremo inferior del colon. Pues bueno, como os he comentado antes, había mucha expectación en este tratamiento, pero ¿por qué no se está desarrollando? Pues bueno, yo simplemente quería recalcar un punto que, bueno, no sé si sabéis, en los años 60, pues bueno, cuando existían transferencia de sangre entre personas, pues bueno, la transferencia de sangre está muy bien, pero si no se realizan los controles específicos, puedes recibir elementos patógenos que pueden causar incluso la muerte. Estoy hablando, por ejemplo, de la hepatitis. Pues cuando se hace, como la microbiota intestinal todavía está, que no se sabe muy bien, no está definida, no se sabe muy bien qué es lo que hay ahí, yo me imagino que será por ahí por donde se está bloqueando un poco el tema, porque, claro, a ti te van a hacer un trasplante de heces de estos, pero, oye, no sabes lo que te van a dar, pero lo mismo te transmiten algún virus, algún tipo de agente patógeno adicional que puede ser incluso peor. Otra terapia alternativa sería el trasplante de células madre, que se ha visto efectividad en fístulas perianales en la enfermedad de Crohn. Esos han sido estudios que se han desarrollado aquí en España. Y bueno, pues ¿qué es una célula madre? Pues una célula madre es una célula que puede replicarse a sí misma o diferenciarse en varios tipos de células. Una célula diferenciada es una célula que está, por ejemplo, en el hígado, que es diferente que una célula que está en el cerebro. ¿Puedo generar una célula del cerebro a partir de una célula hepática? No, pero una célula madre sí que se puede diferenciar en una célula hepática o una célula cerebral. Aquí voy a mostrar una diapositiva de un experimento en el cual muestra una figura del epitelio de una persona sana o un animal sano, y es un animal sano, porque luego está aquí, en el cual hay algunos animales a los que se le ha inducido colitis ulcerosa. Hay un modelo de animales en el cual se utiliza el dextrano sulfato sódico para inducir colitis. Y a estos animales, si los tratamos con células madre, se ve que recupera en apariencia el aspecto del tejido sano. Y cuando se mide la regeneración del tejido,
Pues bueno, prefiero, este sería el modelo de paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y cuando se trata con células madre se produce una regeneración del tejido. Y ya para terminar, o sea, que no quiero dar más la vara, que yo creo que ya, ya está bien, voy a hablar brevemente de los microRNA que también Ignacio comentaba en su presentación, que esto yo creo que va a ser un poco el futuro. ¿Qué es el microRNA? Bueno, pues lo primero que voy a explicar es el ADN. Aquí tenéis una molécula de ADN, es donde se guarda la información de todas las proteínas que existen en nuestro cuerpo. Para dar estas proteínas se tiene que dar un proceso primero en el cual se transcribe un mensajero para generación de estas proteínas. Este mensajero se llama RNA, es una cadena sencilla de material genético, el cual posteriormente por otro proceso que se llama transducción genera las proteínas. Los microARN lo que producirían, lo que se ha visto son secuencias mucho más cortas de RNA o de ARN que producen una regulación de la expresión. O sea, la forma de utilizar este tipo de terapia sería, antes de que se cree una proteína que va a producir una reacción inflamatoria, voy a bloquear la expresión de esa proteína para que no se produzca y no hay inflamación. Pues bien, los estudios con microRNA se basan en su mecanismo para la regulación genética, es decir, su capacidad para actuar sobre múltiples genes diana y vías de señalización biológicas, y la aplicación terapéutica consiste en inhibir la expresión de microRNAs que dan lugar a la producción de determinados agentes patogénicos que favorecen el desarrollo de la enfermedad, con el fin de bloquear la progresión inflamatoria. Bueno, pues con esto yo termino. Gracias por vuestra atención. Y comentaros que yo trabajo normalmente en Lisboa, vengo para acá bastante, vengo a las reuniones de la comisión ejecutiva, pero bueno, si en algún momento venís por Lisboa o por Portugal, solo me tenéis que llamar, me refiero que estaré encantado de daros una vuelta por allí, por Lisboa, y bueno, disfrutar con vosotros unos pasteles de nata y bueno, de la belleza de Lisboa. Muchas gracias. Yo voy en octubre a Lisboa, ya te lo aviso. Ven aquí, ven. Muchas gracias, Alejandro. Espero que os haya también sido de interés esta ponencia y se lo agradezco a Alejandro porque le hemos metido, sinceramente, una encerrona importante. Porque nos falló el ponente que habíamos contactado y como él está suficientemente preparado y además es su especialidad, echamos mano de Alejandro y le hemos metido un marrón importante. Ayer a las 3 de la mañana estaba preparando todavía la ponencia. igual que te. Gracias, Alejandro. Te vamos a... Ven aquí, ven. Toma. Un pequeño presente, como a todos los ponentes, para que se acuerden de Toledo y de esta convención, que creo que a todos, espero que todos, cuando vayáis estéis contentos y que todo vaya salido bien. Gracias, Alejandro. Gracias.